Muy bien. Damos gracias al Señor una vez más por estar en su casa, buscándole, aprendiendo de Él, acercándonos a su palabra. Hay una historia que cuenta un escritor uruguayo que dice que una vez llegó un coronel, un teniente, alguien, a mandar a un cuartel militar en Uruguay. Sucedió en Uruguay esta historia. Y algo que le llamó la atención es que siempre había guardia en un lugar, había un banquito, y ahí al lado de ese banquito ponían un guardia. Todos los otros guardias había como una razón de ser, ¿sí? Había en la entrada, en la parte donde se guardaban las armas. Todo eso tenía una razón de ser. Pero ese estaba medio desubicado ahí, no entendía él por qué había un guardia ahí. Y entonces fue y preguntó a gente que estaba antes que él: ¿ese guardia por qué está ahí? No sé, le dije. Entonces siempre, ahí va un guardia. Sí, pero ¿qué función cumple? ¿Qué mira? ¿Qué? No, va un guardia, ahí va un guardia. Va uno en la puerta, va otro donde se guardan las armas, va otro en la entrada de tal cosa. Ahí va un guardia. Y ahí es donde está el banquito ese, ahí va un guardia. Y él no entendía. Y empezó a buscar en los archivos de guardia, en algún lugar se anota todo eso. Y encontró la razón porque había un guardia. Hacía muchos años, el general de ese lugar había mandado a pintar el banquito y había puesto un guardia para que pinte, para que cuide que nadie se siente mientras la pintura del banco estaba fresca. Pero eso había sido hace años. Ahora no tenía ningún sentido que hubiera un guardia ahí. Es un pasó en realidad, es una anécdota, es algo que sucedió en realidad y que tiene que ver con que a veces nosotros hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. Seguimos tradiciones, seguimos costumbres, hacemos siempre lo mismo y no sabemos por qué lo hacemos. Ahora, nosotros sabemos que nos pasa lo mismo con la fe, con la religión, con nuestra religión, nuestra fe. Muchas veces nosotros podemos hacer que ciertas prácticas, que ciertas cuestiones de nuestra vida cristiana se vuelvan tradiciones sin sentido, cosas que hacemos sin saber por qué las hacemos. Y si nosotros hacemos esas cosas sin reconocer el significado profundo, verdadero y espiritual de esas cosas, estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos viviendo como en una especie de ilusión. Hoy vamos a hablar de algo que la iglesia hace, pero me gustaría que pensemos en por qué lo hacemos. Porque lo hacemos una y otra vez, lo seguiremos haciendo hasta el día en que el Señor venga. Pero cada vez que nosotros hagamos esto que la iglesia hace, debería ser algo fresco, algo nuevo, algo que tenga un sentido pleno, algo que nos lleve a conocer más a Dios, algo que nos lleve a apreciar más a Dios, algo que nos lleve a adorar a Dios. Abra conmigo, por favor, su Biblia en Hechos 2:42. Nosotros hemos visto ya dos cosas en las que la iglesia perseveraba. ¿Recuerdan? Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La semana pasada hablamos de que la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros. Y hoy vamos a hablar de que la iglesia perseveraba
en el partimiento del pan. El partimiento del pan. Cuando yo tenía 8 o 9 años, más o menos, no me acuerdo, fue una chica a la escuela donde yo iba y preguntó quién estaba haciendo catecismo para tomar la comunión. Para no hacerla larga, yo no estaba yendo a catecismo porque no era católico. Nada más que yo no sabía que no era católico, porque mi familia es luterana. Terminé yendo a catecismo, terminé tomando la comunión. Conmigo la tomaron muchos. ¿Qué hacían? ¿Qué hicimos? No sabíamos. No sabíamos lo que hacían. Bueno, tomamos la comunión. Para nosotros hoy, que por ahí tenemos una comprensión más bíblica de lo que esto significa, es muy fácil discernir por qué eso es una tradición vacía. ¿Sí? Si uno no entiende lo que está haciendo, si uno no está centrándose en lo que nosotros vamos a hablar ahora, eso es un rito vacío. Ahora bien, pensemos en nosotros, hermanos, y pensemos en por qué nosotros partimos el pan. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Nosotros no somos aún una iglesia conformada y establecida de acuerdo a los parámetros bíblicos. Como no tenemos pastores ordenados, no celebramos de manera habitual la cena del Señor. Aquellos que tienen la oportunidad participan de la cena del Señor cuando visitan la iglesia en Lobos, ¿sí? Pero mientras tanto no lo estamos haciendo, y sin embargo es importante y esperamos y anhelamos el día en el que podamos realmente nosotros llevarlo acá como iglesia. Todo a su tiempo, todo con orden. ¿Por qué nosotros entonces? Me gustaría que en esta mañana nosotros pensemos, ¿qué es el partimiento del pan? ¿Por qué perseveramos en el partimiento del pan? ¿Y qué significa? ¿Por qué lo hacemos? Me gustaría que nosotros pensemos y nos vayamos esta mañana de aquí con varias cosas en la cabeza. Por ejemplo, anhelando el día en que nosotros podamos partir el pan juntos. Ese debería ser un deseo de nuestro corazón. Partir el pan. Sin recordar que el pan sigue siendo pan. Que es un pan común, pero es mucho más que un pan común. Bien. Me gustaría en primer lugar que pensemos en el por qué nosotros partimos el pan juntos. ¿Por qué lo hacemos? Lo primero que tenemos que recordar y lo primero que tenemos que considerar es que lo hacemos porque el Señor nos pidió que lo hagamos. Nosotros somos el pueblo del Señor y obedecemos al Señor y queremos agradarle al Señor. Y queremos hacer lo que Él nos mandó hacer, sabiendo esto, que lo que Él nos mandó hacer es lo más precioso que nos podría pasar. Yo, mientras escuchábamos la última canción, me llamaba la atención en una de las estrofas el contraste entre dos palabras, la palabra quebrantado y la palabra restaurado. Son palabras casi contrarias, ¿no? Pero el Evangelio hace eso en nosotros. A veces el Evangelio nos rompe y las roturas son dolorosas. El Evangelio va a romper nuestro orgullo, el Evangelio va a romper nuestras pretensiones, nuestra justicia. Y no queremos que eso suceda. Porque para nosotros sería mucho más agradable que Dios nos diga, vení, así como sos, no te preocupes, yo no te voy a cambiar, no voy a hacer nada en vos porque así está genial. Lo único que te falta es ser hijo mío. Bueno, voy y le hago el favor a Dios de ser su hijo. El Evangelio no es así. Dios rompe, Dios quebranta. Pero Él necesita hacer eso, es necesario. Él no necesita, nosotros necesitamos que así sea, para ser verdaderamente restaurado. Y eso tiene que ver con la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, y lo tenemos que obedecer, no porque sea una carga pesada que nosotros tengamos que llevar.
Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. Nosotros tenemos que tener siempre esta perspectiva. Yo obedezco al Señor con gozo, porque sé que aquello que el Señor me ha mandado hacer, aquello que el Señor me ha pedido que yo haga, la manera en la que el Señor quiere que yo viva, es la mejor manera en la que yo podría vivir. No hay ninguna opción humana que sea mejor que la opción que me da el Señor. La opción que me da el Señor es la única finalmente. Si soy sabio. Si yo me quiero ir por mi propio camino, no estoy yendo a mi bien. Entonces yo tengo que recordar, ya eso debería ser para nosotros una motivación suficiente para partir el pan. El Señor nos pidió que lo hagamos. Qué precioso obedecerle. Lo obedezco, porque sé que si Él me pidió que lo haga, Él está haciendo algo bueno con eso, en mí. Él no necesita que yo lo haga, yo necesito hacerlo, yo necesito obedecerlo. Abran conmigo Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. Vamos a leer 3 partes de la Biblia en la que el Señor establece el partimiento del pan como una ordenanza. La iglesia tiene 2 ordenanzas. La primera es el bautismo. La segunda es el partimiento del pan, la cena del Señor, la mesa del Señor. El título del sermón de hoy es ese, alrededor de la mesa del Señor. El partimiento del pan es eso, es estar sentados a la mesa del Señor, con el Señor, participando del Señor, siendo bendecidos, edificados por el Señor. Lucas 22, 14 al 20 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mateo 26, 26. Se los leo porque es muy similar a lo que acabamos de leer en Lucas. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y salto ahora a 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo va a hablar de esto mismo, y es acaso uno de los pasajes que nosotros solemos usar con mayor regularidad cuando celebramos el partimiento del pan. Pero es un detalle este que nosotros tenemos que ver. Pablo dice que él recibió lo que les entregó a los corintios. ¿Qué cosa? El Evangelio. Y parte del Evangelio es esto, es partir el pan juntos. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la cena del Señor, el partimiento del pan, es una ordenanza del Señor. El Señor nos mandó a hacerlo. Nosotros perseveramos en el partimiento del pan, por eso dice perseveraban en el partimiento del pan, porque somos un pueblo que está sujeto al Señor y le obedece. Ahora, si bien la obediencia a Dios debería ser una motivación para nosotros, siempre nosotros tenemos que entender esto. Dios nos llama a obedecerle. Obedecerle a Él es lo mejor que nosotros podemos hacer y es lo mejor que nos podría pasar. Si nosotros obedecemos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, vivimos sabiamente y nos evitamos un montón de sufrimiento vano. Porque el sufrimiento tiene 3 fuentes. Primero, vivimos en un mundo caído y pasan cosas terribles, dolorosas y tristes. Esas no las podemos evitar. Segundo, vivimos rodeados de pecadores y de personas que viven en un mundo caído. Y esas personas pecan contra nosotros y nos lastiman y eso nos duele y sufrimos. Pero nosotros no podemos transformar a los otros. Pero hay una fuente de sufrimiento que es nuestro propio pecado. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor y vivimos de una manera piadosa, esa fuente de sufrimiento ya no tiene tanta influencia. Ninguno de nosotros va a vivir de una manera absolutamente perfecta mientras camine en esta tierra. Siempre nuestro propio pecado nos va a hacer sufrir. Pero cuanto más pequemos, más vamos a sufrir. Así que la obediencia al Señor debería ser para nosotros una motivación. Yo quiero obedecer al Señor porque sé que aquello que el Señor me pide y que aquello que el Señor manda es precioso para mí. Me bendice, me edifica, me hace acercarme a Él, me hace conocerlo más. Y sin embargo, Dios nos pide que le obedezcamos y muchas veces también nos dice por qué es bueno que nosotros le obedezcamos. Dios no nos pide obediencia ciega muchas veces. No es así. Sí quiero que recordemos esto, es precioso para nosotros decir yo hago esto porque obedezco al Señor. Pero el Señor también nos dice por qué Él nos manda cumplir con ciertas cosas. ¿Y por qué Él estableció el partimiento del pan? ¿Por qué Él, en esa última noche que pasó con sus discípulos libre, antes de ser entregado, los reunió, compartió con ellos esa comida y les dijo todas esas cosas? Y nos dijo a nosotros, les dijo a su iglesia, hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y ahí está la clave, en memoria de mí. ¿Por qué es importante que nosotros guardemos esta ordenanza? Hay algo que quisiera también remarcar. La iglesia, los nacidos de nuevo, somos nacidos de nuevo porque como nosotros éramos personas que vivíamos de una forma ordenada y vivíamos mejor que muchas otras personas, Dios dijo, yo quiero que este sea mi hijo.
Dios agarró y eligió a los mejores, a los mejorcitos, a los que no andaban tan desviados. Siempre hago lo mismo, para hacerlo más obvio. No, Dios elige lo vil y lo menospreciado, como le dijo a los corintios. Dios elige pecadores. Siempre. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos que hemos sido salvos por gracia. Dios nos salvó porque quiso. Ahora, Dios nos salva por gracia. Dios nos sostiene por gracia. Dios nos sigue santificando por gracia. La gracia en la salvación es pura gracia de Dios. Dios hace todo, nosotros no. Pero en nuestro caminar cristiano, esa gracia es una gracia que nos capacita, que nos da poder, que nos da la posibilidad de seguir a Dios y obedecer a Dios. Entonces, en la vida cristiana nosotros necesitamos formas de recibir la gracia de Dios. Dios derrama su gracia sobre sus hijos de distintas formas. 3 básicas. La primera es la oración. Vamos a hablar de eso la semana que viene. En la oración es algo en lo que nosotros nos esforzamos. Es algo en lo que nosotros trabajamos, es algo en lo que nosotros perseveramos. ¿A quién le gusta orar? A casi nadie. Orar es una lucha muchas veces. Orar de manera profunda. Orar para la gente y que nos vean, eso sí, a mucha gente le gusta. Pero orar realmente, venir delante de Dios para que Dios examine nuestro corazón y Dios rompa nuestro pecado, no es fácil. Pero es algo en lo que nosotros nos esforzamos y en esa oración Dios derrama su gracia sobre nosotros. Lo mismo sucede con la palabra. Nosotros tenemos que esforzarnos en la palabra. Y el tercer medio de gracia es la vida de la iglesia. Y uno de los medios de gracia del Señor es la cena del Señor. Ahora vamos a ahondar un poquito en lo que significa, qué pasa cuando nosotros celebramos la cena del Señor, porque no todo el mundo lo entiende de la misma forma. Pero sí quiero que entendamos esto. El partimiento del pan es un medio de gracia de Dios. Cuando nosotros participamos del pan, el pan que comemos es un pan común y corriente. El vino que tomamos es un vino o lo que sea que tomemos común y corriente. Pero sin embargo, en el ámbito espiritual, sin ser místico, está sucediendo algo. Dios está dándonos gracia. Participar del pan es una forma en la que Dios sigue derramando su gracia en nosotros. ¿Por qué? Y acá así entramos en esto, ¿no? ¿Cómo es que la gracia del Señor viene a nosotros? Así que, primeramente, nosotros partimos el pan porque es una ordenanza del Señor. El Señor nos pidió que lo hagamos. Me parece importante que nosotros recordemos eso. Ahora, si nosotros solo nos quedamos con eso, nos quedamos como el guardia al lado del banquito. Estamos haciendo algo por hacerlo. Lo hacemos todos los domingos, lo hacemos una vez por mes. Y se convierte en un ritual vacío. Y no es eso. En el Señor nada es eso. Nada podría convertirse en un ritual, en algo que hacemos sin sentido. Tenemos que entender de manera profunda qué es lo que estamos haciendo cuando partimos el pan y por qué el partimiento del pan es importante. Y así que lo primero que me gustaría que nosotros pensemos en este sentido es que cuando nosotros partimos el pan, estamos conmemorando la persona y la obra de Cristo. El partimiento del pan es conmemorar a Cristo, quién es Él y lo que Él hizo. Permítanme compartirles una cita de un teólogo que dice: el acto de tomar el pan y la copa es una dramatización del Evangelio, una demostración gráfica de lo que la muerte de Cristo ha conseguido. Recuerda su muerte como base de nuestra salvación. De alguna forma, cuando nosotros partimos el pan,
esa visión debería llevarnos a la visión de aquel cuyo cuerpo fue partido, fue molido y fue entregado por nosotros. Y cuando nosotros vemos y compartimos el vino que simboliza la sangre del Señor, esa visión, eso que vemos, que es palpable ahí, no es mágico, no es nada especial, pero debería llevarnos a nosotros a recordar la sangre de aquel que fue derramada por nosotros. Entonces, nosotros cuando partimos el pan, lo que estamos haciendo es recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí, porque nosotros muy fácilmente lo olvidamos. Cuando nosotros partimos el pan juntos, estamos recordando todo lo que el Señor hizo. Que Él se hizo carne, que Él vivió entre nosotros, que Él entregó su vida en nuestro lugar, que Él resucitó venciendo a la muerte, que Él ascendió a los cielos y que Él volverá. Todo eso recordamos cuando partimos el pan. Partimos el pan y pensamos y meditamos. El Señor dejó que su cuerpo fuera partido. El Señor entregó su cuerpo para que fuera molido por mí. El Señor derramó su sangre para que mi pecado fuera perdonado. Jesús dijo, hagan memoria de mí. En la celebración del partimiento del pan, en la celebración de la cena del Señor, nosotros en realidad no estamos haciendo nada. Estamos recordando lo que Él hizo. Déjenme con brevedad reforzar esto de la conmemoración. ¿Qué pasa cuando nosotros partimos el pan y distribuimos el vino? ¿Qué sucede ahí? Hay 4 posturas, 4 posiciones teológicas que no quiero, lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Es simple, pero aunque nosotros vamos a adoptar una, en todo caso, es necesario que nosotros entendamos las otras. La primera es la postura católico-romana. La postura católico-romana es que cada vez que hay una misa, se presenta, se consagra el pan. Ellos usan una especie particular de pan, las hostias, que es bastante parecido al pan que usaron los judíos, pues es un pan así sin levadura. Y el vino. Más allá de las formas y todo, lo que la Iglesia Católica Romana dice es que cuando se consagra el pan y se consagra el vino, realmente se está volviendo a realizar el sacrificio del Señor. La presencia de Cristo está de forma literal en ese pan y en ese vino. Por eso, por ejemplo, si en una iglesia católica romana hubiera un incendio y se quemara lo que ya está consagrado, sería como si se quemara Cristo, por decirlo de una forma exagerada. Entonces, un sacerdote tiene que ir y sacar eso, va a ser su preocupación, porque él piensa que Cristo está realmente ahí. El problema está en que entonces cada misa es una repetición del sacrificio de Cristo. Cuando en realidad lo que la Escritura dice es que Cristo murió una vez y para siempre por los pecadores. Esa teoría, digamos, esa forma de entender la comunión se llama transubstanciación. Palabra rara, pero significa que cuando el sacerdote consagra la hostia, esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Ese fue un tema de discusión en la Reforma. Entonces Martín Lutero, y esta es la segunda postura, tuvo otra forma de explicarlo, que él denominó consubstanciación.
un poquito más moderada, pero bastante similar a la postura católica. Para los luteranos no es que algo se consagra y ya está, pero en el momento de la comunión ese pan y ese vino se convierten en algo especial. La tercera postura es la que adoptó Calvino. Calvino decía que el pan y el vino eran símbolos de Cristo, pero que Cristo estaba espiritualmente ahí. Esta postura es más aceptable, porque realmente cuando la iglesia se reúne, cada vez que la iglesia se reúne, está el Señor presente ahí. Y la cuarta postura es la que sostuvo Ulrich Zwinglio, que es la más común y es la que adoptamos la mayoría de las iglesias bautistas, por lo menos, y es la que entendemos nosotros. ¿Qué pasa con ese pan y ese vino cuando nosotros celebramos la cena del Señor? No pasa nada. Siguen siendo un pan normal y un vino normal o un jugo de lo que sea normal. Sin embargo, es importante. Son símbolos importantes. Por eso usamos nosotros pan y vino. Depende, algunos entienden que la palabra que se traduce ahí como vino es una especie de especial, era algo, un jugo de uva no fermentado, o sea, sin alcohol. Entonces muchas iglesias usan más vale un jugo de uva, no un vino tal cual nosotros lo conocemos. Otras usan vino literal, vino común. Eso no es lo importante es lo que sucede ahí. Nosotros entendemos la palabra, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero no lo dijo en un sentido literal. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, habló simbólicamente. Él no dijo, yo soy un árbol. Él estaba queriendo decir algo. Entonces, los símbolos, los materiales, siguen siendo cosas comunes y corrientes. La maravilla está en que esos elementos comunes y corrientes nos llevan a recordar al Señor, algo que es palpable, algo que es visible y algo que sucedió. De alguna forma, Dios hace que el Evangelio sea visible para nosotros en esa ordenanza. Cuando nosotros partimos el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero nosotros tenemos que aprender a ver en ese pan y en ese vino un símbolo del Evangelio. Y tenemos que, cuando conmemoramos eso, cuando seguimos lo que el Señor nos dijo, hagan esto en memoria de mí, lo que estamos haciendo es recordar lo que el Señor hizo. Porque el partimiento del pan es un medio de gracia, o sea, nos bendice, nos edifica, nos santifica, no porque el pan sea mágico, ni maravilloso, ni nada, sino porque ese pan y ese vino nos llevan a recordar el Evangelio. Y cada vez que la iglesia se reúne y parte el pan, está haciendo eso, está recordando el Evangelio, está conmemorando lo que el Señor hizo y lo que Él es. Al partir el pan, entonces, nosotros recordamos el Evangelio de Cristo. Y por eso, una implicancia muy importante es que nos acercamos a la mesa del Señor examinándonos a nosotros mismos, en una actitud humilde y de contrición. Si nosotros partimos el pan conmemorando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay en nuestro corazón una reverencia especial y nos acercamos en conciencia de lo que el Evangelio implica para nosotros. Nosotros recordamos cada vez que partimos el pan cómo el Señor nos salvó, en qué condición estábamos y qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Hacemos memoria. Perseverar es eso. Perseverar en el partimiento del pan es hacer memoria, recordarlo. Lo recordamos. Recordamos que Dios es santo. Recordamos que el pecado es destructor. Recordamos que había una deuda que pagar y recordamos que hay uno, el único que podía pagarla, que la pagó. Recordamos que nosotros somos insuficientes
y recordamos que en el Calvario hay misericordia extraordinaria. El partimiento del pan nos tiene que hacer recordar y mirar una vez más, cada vez que lo hagamos, a la cruz. A la cruz. Quizá me esté adelantando, pero Pablo, cuando le habla a los corintios en el capítulo 11 de su primera carta, él les dice: si alguno no discierne el cuerpo del Señor, es decir, si no está teniendo en cuenta esto y piensa que es cualquier cosa, que es una comida como cualquier otra, juicio come y bebe para sí. Nunca el Evangelio del Señor Jesucristo debería ser para nosotros algo que damos por sobreentendido. Nosotros necesitamos recordar quiénes somos y quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Por qué Él tuvo que morir? Y lo recordamos cada domingo, pero que lo recordemos cada domingo no lo tiene que volver irrelevante y superficial. A veces uno encuentra una canción y esa canción le gusta y la escucha una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el momento en que uno se cansa de la canción. La trilla, por decir de alguna forma. Nosotros repetimos una y otra vez el Evangelio porque siempre necesitamos el Evangelio. Pero tenemos que discernir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor cada vez que partimos el pan. Nunca el Evangelio debería volverse algo tradicional para nosotros, una costumbre. Mire, si el partimiento del pan o cualquier otra cosa que usted hace, porque nuestro corazón está siempre inclinado a volver lo sagrado algo superficial. Cuando nosotros partimos el pan, nos estamos asomando a la maravilla de un Dios que se hizo hombre y estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, a morir en nuestro lugar. Nunca debería eso dejar de asombrarnos. Nunca. Por más veces que nosotros miremos a la cruz, cada vez que nosotros miremos a la cruz y evaluemos el amor que Dios derramó sobre nosotros ahí, ese amor debería dejarnos a nosotros con el corazón siempre emocionado. Pero no una emoción superficial, una que me cambie, una que me transforme. Cuando yo parto el pan con mis hermanos, siempre tengo que pensar: hay uno que entregó su cuerpo por mí. Hay uno que derramó su sangre por mí. Y cada vez que yo lo miro, no se vuelve más conocido, más familiar y menos importante. Al contrario, me enamoro cada vez más del Señor que dio su vida en la cruz. Yo hago memoria de mi Señor cuando parto el pan. Y medito en la profundidad, la grandeza y la maravilla de su amor. Y eso me tiene que llevar a mí a amarle aún más, a enamorarme aún más de Él. Nunca debería ser para nosotros el partimiento del pan una ceremonia superficial y vacía. Porque estamos conmemorando al Cristo que nos salvó. Y nosotros no solo lo estamos conmemorando, lo estamos también proclamando. Pablo, cuando les habla a los corintios, le dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Precioso, pasado, lo que el Señor hizo hasta que Él venga. La iglesia reunida alrededor de Cristo, partiendo el pan, está sentada a la mesa del Señor. Y cuando nosotros nos reunimos y partimos el pan juntos y tomamos el vino juntos, estamos diciendo un montón de cosas al mundo.
Estamos diciendo, nosotros no éramos dignos de estar sentados en esta mesa y hemos sido invitados. Y nos acercamos a la mesa con humildad, nos acercamos con gratitud. La palabra que muchas veces se usa para describir el partimiento del pan es Eucaristía, que viene de un verbo que es eucharistos, dar gracias. ¿Qué sentimiento debería nacer en nosotros al acercarnos a la mesa del Señor, sino la gratitud? ¿Quién debía morir? Nosotros. ¿Quién murió? Cristo, en nuestro lugar. La Iglesia anuncia la muerte del Señor como la única esperanza para nosotros y para los perdidos. En cada partimiento del pan nosotros proclamamos que creemos y vivimos por el Evangelio de Jesús. Cuando yo parto el pan y participo de él, yo tengo que estar diciendo: este pan es el cuerpo de mi Señor, que fue quebrantado por mí. Este vino que tomo es la sangre del Señor, que fue derramada por mí. Y proclamo a Cristo, porque todo aquel que crea en Jesús sigue teniendo hoy la oportunidad de recibir gracia y misericordia. Por eso dice el Señor que no volverá a estar con nosotros sentados a la mesa hasta que Él venga, hasta que su reino se establezca. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, la Iglesia sigue anunciando: pecador, hay esperanza en Cristo. Pecador, hay perdón en Cristo. Hay perdón, hay misericordia. Hasta que Él venga con juicio. La misericordia de Dios dejará un día de estar disponible. Anunciamos nosotros al partir el pan que nos reconocemos pecadores, pero que hemos encontrado redención y perdón en Cristo. Y porque nosotros pecadores hemos encontrado redención en Jesucristo, invitamos a otros a que vengan y se sienten a la mesa del Señor, a que sean parte del pueblo que el Señor llamó y escogió. Porque, en tercer lugar, celebramos la cena porque es un recordatorio de que somos el pueblo que el Señor reunió. Somos un pueblo al que el Señor llamó. 1 Corintios 10:15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quiénes se sientan a la mesa del Señor? Aquellos que Él llamó. ¿Yo merecía estar sentado ahí? No. ¿Mi hermano? Tampoco. Nadie. Pero todos hemos sido invitados a estar con el Señor. Cuando nosotros partimos el pan es uno. Pero todos compartimos el mismo pan. Porque uno es nuestro Señor y somos un pueblo. La cena del Señor, el partimiento del pan, es también un recordatorio de que somos el cuerpo de Cristo, que somos un pueblo que Él redimió, que Él salvó, que Él compró con su sangre. Al partir el pan, nosotros reconocemos que lo que nos une a todos nosotros es nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestra miseria. Todos nosotros, perdidos, llenos de odio, de amargura, de rencor, fuimos rescatados por el Señor. Nuestros corazones han sido sanados y hemos visto la gloria de su amor derramada en nuestras vidas. Eso nos une. Cuando nosotros partimos el pan, estamos diciendo: Él murió por mí, Él murió por mi hermano,
Él murió por su pueblo, por los suyos. Ser su pueblo no es nuestra iniciativa, es su obra de redención. Él nos compró. Cuando uno va al supermercado, a veces en la caja vieron que ponen las golosinas para que uno se sienta tentado. Es como si las golosinas esas nos dijeran, comprame. Pero al final el que te compra es uno. Y con el Señor es lo mismo. Si no fuera por el Señor, nosotros no le hubiéramos dicho al Señor, salvame, comprame a mí. No, nosotros nos queríamos quedar en la góndola, que llegara la fecha de vencimiento. Y Él nos llamó. Cuando nosotros recordamos que es la gracia del Señor la que llamó a cada uno de nosotros, eso nos da el verdadero sentido de unidad de la iglesia. El Señor pagó por mí, el Señor pagó por mi hermano, el Señor pagó por su pueblo. Y acá es interesante recordarlo, no he querido abordar mucho este aspecto. Cuando la iglesia se reunía para partir el pan, esa palabra ahí, partimiento del pan, habla de la cena del Señor, pero habla de otra cosa también. La iglesia se juntaba a compartir los alimentos, se juntaban a comer. Un poco como a veces nosotros hacemos, pero sobre todo porque había muchos hermanos que tenían necesidad. Y entonces la iglesia, cuando la iglesia parte el pan, está reconociendo que somos parte de un cuerpo. Cuando nosotros reconocemos que somos parte de un cuerpo, estamos dispuestos a partir el pan, el otro pan, el pan real, el que comemos, el alimento, la necesidad del otro. Por eso Pablo a los corintios después les llama la atención. Ustedes se juntan y hacen un festín pagano. Le quitaron todo el sentido a la cena del Señor. Lo que debería ser un ágape, esa es la palabra, una cena donde se comparta el amor y la unidad del cuerpo de Cristo, se ha convertido en una excusa para que cada cual agarre los alimentos primero. Y en Corinto lo que pasaba es que los ricos llevaban buena comida y los pobres no tenían tanto. Y cada cual se apresuraba a agarrar de lo suyo, no compartía a los demás y comían solo. Pero si nosotros estamos siendo parte del cuerpo del Señor, si nuestra comunión es con el Señor, lo mío no es solo mío, lo mío es del Señor. Y si es del Señor, también es de mi hermano. Ese era también el significado del partimiento del pan. La iglesia compartiendo con las necesidades de todos los hermanos. De alguna forma, cuando Pablo habla siempre y dice, si a mi hermano le duele algo, si hay una parte del cuerpo que está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Eso aplica también en la necesidad. Si hay un hermano mío que sufre necesidad, yo tengo necesidad. O sea, el dolor del otro, la necesidad del otro no me es ajena a mí. Participar del pan del Señor es eso, es reconocer también eso. Por último, nosotros partimos el pan porque también es un recordatorio de la esperanza que tenemos. Es un recordatorio de que nosotros aguardamos su redención final con su venida. Si ustedes prestaron atención en el pasaje de Lucas, en el pasaje de Mateo y en el pasaje de 1 Corintios, donde está la referencia a la celebración de la cena del Señor, el Señor dice, hasta que yo venga a establecer mi reino definitivamente. Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La celebración de la Pascua judía, que es lo que el Señor hizo ese día, fue el establecimiento de un nuevo pacto. Y Jesús se proclamó a sí mismo una vez más como el Mesías prometido de Dios. El Mesías que vino a salvar, y Él lo iba a hacer a las pocas horas,
pero el Mesías que un día volverá a buscar a su pueblo. Cuando nosotros partimos el pan, nosotros miramos hacia atrás y miramos a lo que el Señor hizo, pero también miramos adelante a lo que el Señor hará. Él vendrá por nosotros y Él enjugará toda lágrima y Él quitará todo dolor y ya no habrá sufrimiento hasta que Él venga. Él nos hizo parte de aquellos que esperan su venida. Anunciamos que Él viene y anunciamos que aún hoy es tiempo de recibir salvación. Como nos leía Bruno, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nosotros partimos el pan, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, primeramente estamos dando obediencia a un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos el pan, estamos recordándonos a nosotros mismos lo que el Señor es y lo que el Señor hizo. Proclamando al mundo que esa redención en el sacrificio de Cristo aún está disponible. Y estamos afirmándonos en la esperanza de que Él viene por nosotros. Eso, todo eso, es partir el pan juntos. El día que nosotros podamos hacerlo aquí en este lugar, seguramente nuestro corazón tiene que recordar estas cosas y llenarse de gratitud. Siempre, 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 en cada cosa que hacemos, el Señor debe estar presente. Oremos.